corazón. Levanto mis manos a ti, Señor. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Vamos a repetirlo, amado hermano. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es precioso pasaje, ¿verdad? Pero en cuanto a mí, el salmista que escribió este salmo se llamaba Asaf. Asaf era uno de los levitas en el tiempo de David, y dice la historia que él fue uno de los que se encargó de llevar el arca del pacto desde el campo de los filisteos a Jerusalén, cuando David iba danzando delante del arca. Usted se acuerda de ese pasaje, ¿verdad? Cuando David danzaba, dice que danzaba con mucha fuerza. David, a veces a nosotros nos da temor de, ay, me va a ver de nuevo. No voy a aplaudir mucho, pero dice la Biblia que David danzaba con gran fuerza, porque tenía un gozo extremo y quería demostrarle a Dios su agradecimiento. Quería demostrarle a Dios que él estaba bendecido por traer de regreso el arca del pacto a su templo. Oiga, hermano, esa era una bendición muy, pero muy grande. Y entre esas personas, uno de las personas que estaba cargando el arca era este hombre que se llamaba Asaf, y él escribió este Salmo 73. Y cuando nosotros leemos la totalidad del Salmo, nos da una historia, nos da como la historia de la vida de este hombre Asaf, cuando leemos la totalidad del Salmo. Y lo resume, hermano, en 28 versículos. Es algo increíble. ¿Cómo es que este hombre puede reducir el testimonio de su vida completa en 28 versículos? Y de eso nosotros podemos sacar una enseñanza preciosa. Y el hombre en el último versículo empieza diciendo, pero en cuanto a mí, oiga, hermano, aquellos que tenemos que darle cuentas a Dios somos nosotros, ¿verdad? Mi esposa no le va a dar cuentas a Dios por mí. Yo no voy a ser salvo por mi esposa, ni voy a ser salvo por mis padres, ni voy a ser salvo por mis hijos. Yo tengo que darle cuenta a Dios personalmente. Soy yo. Por eso el salmista dice, pero en cuanto a mí, yo. Usted y yo tenemos que luchar por nuestra salvación. Usted y yo tenemos que luchar por mantenernos en los caminos de Dios, no importando quién mire para atrás. No importa, hermano. Yo sé que muchas de las personas que pueden mirar para atrás a nuestro alrededor son personas que nosotros amamos, o son personas que nosotros quisiéramos que ellos le sirvan al Señor, que tengan un encuentro personal y real con Dios, y que se comprometan con Dios y le sirvan 100%. Pero nosotros, porque ellos no lo quieran hacer, no nos vamos a detener. Porque nosotros les podemos hablar y les podemos predicar y los podemos aconsejar, pero no los podemos, hermano, convencer. Porque el trabajo de convencimiento es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros solamente podemos hablarles, aconsejarles, enseñarles, mostrarles el camino, indicarles dónde está la luz. Pero son ellos y somos nosotros los que tomamos la decisión de comprometernos con el Señor. Nosotros le vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Usted se va a parar delante del Señor y le va a dar cuentas por su vida, por sus decisiones, por lo que determinado tiempo en su vida usted tomó una decisión que lo acercó o lo alejó de Dios. Hermano, en ciertas ocasiones, cuando el creyente está atravesando una prueba, cuando el creyente está atravesando por una lucha difícil, empieza a mirar y a comportarse como aquel que no tiene temor de Dios. Mire, hermano, cuando nosotros pasamos por una prueba difícil,
Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, Poderoso Dios. a veces el cristiano, el creyente, empieza a comportarse como aquel que no tiene temor de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que a veces cuando le viene una prueba difícil empieza a preguntarle a Dios, ¿pero por qué? Empieza a mirar afuera, empieza a mirar al mundo, empieza a mirar a la gente y empieza a compararse con aquellos que no tienen temor de Dios. Y dicen, Señor, pero si aquel es un pecador abiertamente, es un sinvergüenza y no le pasa nada, le va bien en todas las cosas, tiene un negocio próspero, sus hijos están bien estudiando, y yo que te sirvo tengo tantas necesidades y tengo tantos problemas. Eso es lo que le pasó a este salmista, a este hombre Asaf. Empezó a tener problemas, empezó a pasar dificultades en su vida y empezó a mirar afuera. Empezó a mirar a aquellos que les iba mejor que a él. Empezó a mirar a aquellos que miraban y que vivían su vida sin Dios. Y les iba muy bien, hermano. Muchas veces el creyente se pregunta, ¿pero de qué me sirve servirle a Dios? Tantos años en el Evangelio y sigo sufriendo lo mismo. ¿De qué me sirve servirle a Dios? ¿De qué me sirve tanto esfuerzo? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve diezmar? ¿De qué me sirve ofrendar? ¿De qué me sirve levantarme en la mañana a orar? ¿De qué me sirve leer la Biblia? Nada sucede, nada bueno me pasa. Empiezan a preguntarse de esa manera, amado hermano. Muchos creyentes, yo no sé si usted ha pasado todavía por ese valle. Yo no sé si todavía ha atravesado ese valle de sombra de muerte, en donde le viene la duda, donde le viene, hermano, el desánimo, donde le vienen las preguntas a su vida que pueden traer falta de fe. Este hombre Asaf le sucedió eso, amado hermano. En medio de su prueba se debilitó. En medio de la prueba se debilitó, como nos pasa a nosotros. Yo no sé, cuando usted está en medio de la prueba, ¿se siente más fuerte o se siente más débil? Pero yo en medio de la prueba muchas veces me siento muy débil, amado hermano. No me quedan deseos de hacer nada. No quisiera seguir adelante. Y esa es la carne. Ese es el yo. Pero al conocer la palabra, cuando conocemos la palabra, nosotros sabemos que no podemos andar por emoción, que no podemos caminar por sentimientos, que no podemos caminar en los caminos de Dios porque hoy me sienta bien y me sienta alegre y pienso que voy a conquistar el mundo, o siento que camino en las nubes y siento la presencia de Dios tan cerca que la pudiera tocar, porque no siempre nos vamos a sentir así, amado hermano. Van a llegar momentos difíciles en nuestra vida, van a llegar momentos de desánimo a nuestra vida, los van a llegar, amado hermano, porque los vienen, porque vamos a pasar por el desierto, porque vamos, hermano, a pasar por necesidades. Aún siendo creyentes vamos a pasar por necesidades, y vamos a pasar, hermano, por desafíos y por tristezas. Los vamos a pasar. Por eso, hermano, el hermano Pablo dice, no te sorprendas por el fuego de la prueba que te va a venir. No te sorprendas. Como cristianos tenemos que esperar la prueba. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la prueba nos ayuda a conocer a Dios. Porque si no pasáramos por necesidades, entonces nosotros no podríamos aprender que Dios está en medio de nuestra necesidad y nos suple dentro de esa necesidad. Amén. Porque si no, hermano, no tuviéramos enemigos, no pudiéramos conocer que Dios es el que pelea por nosotros. Amén. Porque si nosotros, hermanos, tomáramos venganza nosotros mismos, no sabríamos que Dios es nuestro vengador, el que pelea por nosotros, el que levanta bandera por nosotros. Y el Señor nos dice estar quietos y ver que yo soy Jehová. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar listos, porque cuando viene la prueba nos vamos a debilitar. Porque cuando viene la lucha nos vamos a debilitar, pero eso no quiere decir que nos debe faltar la fe. La fe debe mantenerse, hermano, porque nosotros caminamos no por vista ni por emoción, caminamos por fe.
En medio de la oscuridad caminamos por fe, sabiendo, hermano, que el camino es Jesucristo, sabiendo que nos espera la respuesta al otro lado de la prueba. Tenemos que caminar por fe, no podemos caminar por vista ni por emoción. Hay muchos que se desaniman porque ya no sienten a Dios, porque están en medio del desierto y no tienen esa satisfacción de sentir la presencia de Dios, y se desaniman y dan vuelta atrás y se vuelven al mundo, porque a lo mejor el vecino es tremendo pecador, pero le va bien, todos los días lo ven sonriente, todos los días lo ven con un traje nuevo, que llega con un montón de compras a su casa, que maneja un carro del año. Y empieza esa persona a sentir envidia. Envidia de los malos. Pero eso no le sucede solamente al creyente. Le sucedió a este hombre, a Asaf. Aquel que había, hermano, estado cargando el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Aquel que había estado adorando, hermano, dentro del tabernáculo. Aquel que había visto descender la Shekinah, la gloria de Dios, sobre la nación de Israel. Aquel que había visto, hermano, a Dios darle victorias a David, a sus soldados, vencer a sus enemigos. A veces, hermano, nosotros vemos que suceden tantas maravillas dentro de la iglesia y nos desanimamos porque no nos llegó a nosotros. Oiga, hermano, nosotros hemos visto tantos milagros dentro de la iglesia. Decimos, Señor, ¿y cuándo me toca a mí? Y Señor, ¿cuándo me vas a tocar? ¿Cuándo me vas a sanar de mi juanete? ¿Cuándo vas a tocar mi espalda? ¿Cuándo vas a tocar mi cabeza? ¿Cuándo me vas a devolver la vista? ¿Cuándo me vas a devolver el cabello? Como que nos sentimos de esa manera, amado hermano. Y a este hombre, a Asaf, le sucedió lo mismo. Déjeme leerle, hermano, unos versículos del Salmo 73. Escucha lo que dice. El versículo 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia. Oiga, hermano, cuando uno está pasando por una prueba de necesidad, cuando uno está pasando por una prueba donde no tenemos, hermano, ni para comprar una libra de arroz, entonces como que el diablo nos muestra al pecador progresando y nos cuestionamos, pero ¿y cómo? Y es que no está Dios conmigo. Pero sin embargo, a este hombre le sucedió lo mismo. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Oiga, hermano, cuando pasamos por la prueba tenemos que poner nuestros ojos en Dios. Amén. Cuando pasamos por la lucha, por la necesidad, tenemos que poner nuestros ojos, nuestra confianza en Dios, porque si no nos puede suceder lo que le sucedió a Asaf. Empezó a mirar, hermano, que los impíos no pasaban trabajo, que sus hijos estaban sanos, que los ojos, dice, les saltaban de la gordura, es decir, que ellos estaban satisfechos en todo, que no pasaban necesidad. Y él, siendo un siervo de Dios, él siendo una persona que tenía temor de Dios, estaba en necesidad. Tenemos, hermano, que tener cuidado cuando pasamos por la prueba, de mantenernos firmes en el Señor. No podemos mirar al mundo. No podemos mirar al impío. No podemos mirar a aquel que hace sus riquezas, hermano, haciendo la maldad.
Tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. ¿Sabe por qué sucede esto, hermano? Porque no ponemos nuestra mirada en el Señor. Exacto. Porque no mantenemos nuestra mirada en el blanco, en Jesucristo. Y nos distraemos mirando. Nos distraemos mirando para los lados. Y empezamos a mirar lo que no debemos mirar. Y la envidia, hermano, el demonio de la envidia entra en el corazón y hace que te pierdas. Cuando empezamos a comportarnos de esta manera, ponemos en peligro nuestra salvación. Ponemos en peligro, porque cuando el salmista empieza a hablar, hermano, en el versículo 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Es decir, que él estaba a punto, hermano, de descarriarse. Él estaba a punto de negar a Dios. Él estaba a punto, hermano, de olvidarse de Dios, de olvidarse de su ministerio, de olvidarse de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Porque pasó por necesidad, pasó por una prueba fuerte, y por apartar sus ojos del Señor, y por mirar cómo vivían aquellos que no conocen a Dios, por poco se desliza, por poco se descarría, por poco se aparta del Señor. ¿Cuántos hermanos no han caído de esa manera? He conocido a muchos creyentes, hermanos, en mi caminar. Estoy seguro que usted ha conocido uno que otro, que por mirar, hermano, en medio de la prueba, por no mirar a Cristo y por mirar al mundo, se han apartado del Señor, han dejado los caminos de Dios, porque han pensado, hermano, que en el mundo les va a ir mejor, que han mirado al pecador, ponen en peligro su salvación. Cuestionaron a Dios, hermano. Cuando una persona piensa de esta manera, le abre la puerta al engaño, invita al engaño a entrar a su vida, abre su corazón para que entre el resentimiento y se resienten contra Dios. Porque dicen: Dios no me bendice, Dios no me ama, Dios no me da. Entra el resentimiento en el corazón, entra la amargura, hermano, entra la amargura. Muchas veces están dentro de la iglesia y viven una vida de amargura en el Señor. Viven una vida de enojo contra Dios. Empiezan a tener autoconmiseración, empiezan a tener lástima de ellos mismos. Ay, pobrecito, yo estoy pasando tantas pruebas y tantas luchas y nadie me ayuda, a nadie le importa, nadie me da. Pero que no podemos esperar de los hermanos, tenemos que esperar de Dios. Tenemos que ir a la fuente, apartar nuestra mirada de aquello que nos puede hacer perder, hermano. Muchas veces escuchamos la voz del enemigo, porque el diablo aprovecha esa oportunidad y te habla. ¿Qué haces en la iglesia? Desde que entraste a la iglesia te va peor. Eso es lo que el diablo te dice. Muchas veces usa a tu familia, que no tienen temor de Dios, los usa a ellos como parlantes, como marionetas, los usa para traer el desánimo a tu vida. ¿Qué haces en esa iglesia? Estás perdiendo el tiempo en la iglesia. En la iglesia solo te roban el dinero. Mira, el pastor ya compró una casa. Eso es lo que sucede, hermano, muchas veces cuando no tenemos nuestra mirada en el Señor. No tenemos nuestra fe en el Señor. El salmista dijo eso, hermano, en el versículo 13. Él dijo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Eso fue lo que dijo el salmista, hermano. Estaba tan desanimado este hombre que creyó que servirle a Dios no valía la pena, que creyó que todos esos años de servicio no valían la pena. Por eso dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, hermano. ¿Hasta dónde llegó el desánimo de esta persona? En negar su vida de ministerio delante de Dios, en poner, hermano, en vano, en algo que no tiene valor, el servir a Dios,
En vano, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y empieza a describir, hermano, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. La prueba, la dificultad viene en contra de tu vida. Y cuando nosotros, hermanos, pensamos de esa manera, déjeme decirle que el corazón se empieza a endurecer. Y a nadie te puede hablar de Dios. Nadie te puede decir Cristo te ama. ¿Por qué? ¿Cómo que Cristo me ama? Mira la necesidad en que estoy. Mira la prueba que estoy atravesando. El corazón se endurece, hermano. Nos alejamos de Dios. Dejamos de congregarnos. Le echamos la culpa a los hermanos. Le echamos la culpa al pastor. Le echamos la culpa a los líderes. Le echamos la culpa al horario del servicio. Le echamos la culpa a la distancia que está en la iglesia. Le echamos la culpa a todo aquello que nos viene a la mente y dejamos de congregarnos. Y poco a poco la vida espiritual se va apagando, se va agotando. Porque no estamos conectados con el Señor. Pero déjeme decirle, hermano, Dios tiene misericordia. Cuando Dios nos ve en esa situación, cuando Dios nos ve en ese momento, Él tiene misericordia y extiende su mano para levantarnos, para bendecirnos. Hermano, porque aunque al salmista le sucedió esto y escribió este testimonio de su vida, él no se perdió, hermano. Él no se perdió. Él pudo reconocer a tiempo lo que tenía que hacer. Mire cómo dice el Salmo, hermano, en el versículo 17. ¿Sabe por qué es importante venir a la iglesia? ¿Sabe por qué es importante buscar de Dios? Versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Me escuchó, hermano? Hasta que entrando en el santuario de Dios, que quiere decir la presencia de Dios. Quiere decir el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, donde nosotros adoramos y bendecimos el nombre del Señor, donde la Shekinah de Dios está. Él dice: hasta que entrando en el santuario pude comprender el fin de ellos. ¿De quiénes? De aquellos a los que él estaba mirando cuando estaba en pruebas. De aquellos a quienes él estaba mirando cuando no tenía nada, cuando pasaba por dureza, cuando pasaba por necesidad, cuando pasaba por enfermedad. Y empezó a mirar al impío. Empezó a mirar cómo se enriquecía, cómo hacía la maldad y como que no había castigo para ellos. Y aunque su corazón se endureció, y aunque pensó que había limpiado su corazón en vano, pero Dios le dio una oportunidad, lo trajo al santuario, lo trajo a su misma presencia. Y por eso dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hermano, nosotros, aunque pasemos por necesidades, tenemos un fin eterno. Tenemos una recompensa eterna. Vamos a tener vida eterna. Dios va a estar con nosotros, hermano. El fin de ellos no es bueno. Pueden disfrutar de las cosas de este mundo, las pueden disfrutar, pero cuando se cierren sus ojos, hermano, ahí terminó la felicidad de ellos. Y van a despertar como despertó aquel rico en la historia de Lázaro. Van a despertar, hermano, en medio de tormentos, en medio de torturas, por no haber puesto a Dios en primer lugar y en su corazón. Y este es un llamado de atención para nosotros, para los creyentes. Aunque pasemos, hermano, por dificultades y por pruebas, tenemos que venir a la casa de Dios. No te quedes en la casa porque se enojó tu esposo. No te quedes en la casa porque se enojó tu esposa. Aleluya. No te quedes en la casa porque tus hijos no quieran venir. Sí, Señor. No te quedes en la casa porque tus padres no quieran venir. No te quedes en la casa porque tus amigos se rían de ti, porque te critiquen. Porque cuando tú vienes ante la presencia de Dios, cuando vienes a la casa de Dios, al santuario de Dios, aquí Dios te abre el entendimiento.
Dios te da sabiduría. Dios te ayuda a comprender cuál es el fin de ellos y cuál es el fin de nosotros. Y Dios dice que las pruebas son temporales, hermano. Es temporal la prueba que nosotros estamos atravesando. Se va a terminar, porque cuando pasemos por la prueba, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar más. Sí, Señor. Pero tenemos que mantenernos en el camino. Aleluya. Tenemos que venir a la casa de Dios. Amén, Tenemos que amén. pedir a Dios que nos abra el entendimiento y podamos seguir adelante en medio de la prueba y en medio de la lucha. ¿Sabe? Gloria a ¿Entendió, Dios, hermano? mi alma te alaba, Dios. Él dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Sí, Señor. Entrando en el santuario de Dios, ahí comprendí Amén. verdaderamente qué es lo que vale la pena. Amén. Ahí comprendí verdaderamente que no estuve perdiendo mi tiempo. Gloria a Dios. Ahí comprendí verdaderamente que Dios tiene algo mejor para mí. Amén. Sí, Que Dios me ha prometido algo mejor. Sí, Señor. Ahí está su presencia, hermano. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el gozo, Sí, Dios. el amor aleluya. fraternal. Ujú. Y me siento libre para alabar a Dios. Amén. Me siento libre, hermano, porque aprendo su palabra y aprendo sus promesas. Padre, aleluya. Puedo disfrutar de su presencia. Sí, Señor. Y en el versículo 22, hermano, Gloria a Dios, mi alma te alaba. él reconoce su condición. Aquel que no tiene a Cristo o aquel que se está alejando de Cristo, su entendimiento se embrutece, hermano. A lo mejor esta palabra suena dura, pero no le va a sonar tan duro cuando le lea estos versículos. En versículo 22, el salmista dice, tan torpe era yo. ¿Escuchó, hermano? Aquel que no tiene a Cristo, aquel que se está alejando de Cristo, su entendimiento, hermano, se embrutece. Pierde la razón, el sentido espiritual, lo pierde. Su mente se entenebrece. El enemigo, hermano, empieza a poner ideas en contra de las cosas de Dios. Y la Biblia, este salmista dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Aleluya. Hermano, la persona torpe es una persona que no tiene entendimiento. Pero cuando dice era una bestia, es una persona que no razona. Oiga, usted le quiere explicar y le quiere explicar y esa persona no entiende. Usted le hace hasta dibujitos con crayola y no entiende. Se mantiene dentro de su raciocinio, se mantiene dentro de su experiencia y niega a Dios. Y eso es lo que le pasó al salmista. Dice, tan torpe era yo, qué bruto he sido yo. He estado perdiendo las bendiciones de Dios por estarme quejando, por estar mirando al impío, por estar mirando las riquezas del mundo, por desear las cosas del mundo. Me he estado perdiendo lo mejor. Sí, Señor. Tan torpe era yo, era como una bestia. Oiga, hermano, es que no hay con qué comparar a aquel que no tiene entendimiento. ¿Usted se ha puesto alguna vez a tratar de explicarle a una mascota suya que no se haga pipí en la puerta? Oye, Cooper, por favor, no te hagas pipí aquí. Me están manchando la alfombra, la casa me huele mal. Allá está tu lugar, ¿por qué no lo haces allá? Y el perro solo lo mira. Hermano, así es la persona que no tiene a Cristo. La persona que se aparta de Dios. Es la persona, hermano, que es como una bestia. Usted no puede razonar con ella. Tenemos que orar por ellos, para que les suceda lo mismo que nos sucedió a nosotros. Hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en la presencia de Dios, tenemos que orar para que esas personas tengan un encuentro personal con Cristo. Tenemos que orar, hermano, para que el Señor se encuentre con ellos. ¿Tú quieres decir algo, pastor? No. Tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar. Aleluya. Tenemos que orar para que Dios haga lo que tenga que hacer con ellos. Amén. Sí, Señor. Porque si no, hermano,
si no clamamos por ellos, se van a quedar como torpes y se van a quedar como bestias. Poderoso Dios, aleluya. ¿Escuchó, hermano? Aquel que no tiene a Cristo, aquel que se aparta de Dios, aquel que empieza a mirar las cosas del mundo, no puede entender. Tenemos que traerlos a la presencia de Dios. Amén, sí, Señor. Tenemos que traerlos a la presencia de Dios. Tenemos que orar por ellos para que tengan un encuentro personal con Cristo, como lo tuvo usted y como lo tuve yo. Amén. Oiga, hermano, porque antes de conocer a Cristo yo era una bestia. No entendía. No entendía por qué tenía que ir a la iglesia. No entendía por qué tenía que leer la Biblia. No entendía, hermano, por qué tenía que alabar a Dios. No entendía por qué tenía que aceptar a Cristo. No lo entendía. Y me decían, tú tienes que aceptar a Cristo, ¿pero para qué? Ya Cristo está en mi corazón, decía yo. No entendía, era sin entendimiento. Sin entendimiento. Entonces, hermano, nosotros tenemos que orar para que esas personas, nuestras familias, nuestros amigos, Aleluya. ya nos hemos cansado de hablarles. Sí, Señor. Les hemos sembrado ya la semilla en el corazón. Entonces usted tiene que tener fe que esa semilla va a echar raíces. Que esa semilla, hermano, no va a ser en vano. De todo lo que usted le ha hablado, un día, hermano, ese corazón se va a ablandar. Y entonces la semilla va a poder echar las raíces en ese corazón. Solamente entonces lo tenemos que orar. Alguien oró por usted. Alguien oró por usted, hermano. Para que usted esté en los caminos de Dios. Alguien tuvo que haber orado por usted. Alguien tuvo que haberle hablado. Alguien tuvo que haberle sembrado la semilla. Alguien tuvo que haber orado por mí, hermano. Alguien tuvo que haber orado por mi hermana, que se convirtió antes que yo al Señor, y ella empezó a orar por mí. Alguien tuvo que haber orado por mi otra hermana, que después vino a los caminos del Señor. En algún momento usted pasó por algún lugar y alguien le dijo Dios te bendiga, o le dio un tratado y usted lo leyó. En algún momento. Entonces, hermano, nosotros tenemos que orar para que esas personas vengan Amén. al santuario. Así es, sí, Señor. Y tenemos que orar, hermano, para que la presencia de Dios toque esos corazones duros, Amén. Gloria a Dios. corazones insensibles de piedra, y cambie los corazones de piedra en corazón de carne. Amén. Cambie la vida de esas personas, Sí, Señor. porque el fin de ellos no es bueno. El fin de ellos, hermano, el fin del impío, el fin del incrédulo, el fin del rebelde, es un castigo eterno. Versículo 27 dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Tú destruirás a todo aquel que de ti Aleluya. se aparta. Oye, hermano, por ahí dicen que Dios es amor. Es cierto. ¿Verdad que sí, hermano? Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: Dios es amor. Y quieren solamente vivir en el Dios es amor. Pero la Biblia dice también que Dios es fuego consumidor. Amén. Y la Biblia dice que Dios se enoja. Dios arde en ira cuando una persona niega su nombre. Una persona, después de haberlo conocido, se aparta. Dios se enojaba en ira con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se quejaba en el desierto y decían: allá en Egipto teníamos cebollas, teníamos ajos, la olla estaba llena de carne. Dice la Biblia que Dios se ardía en enojo y quería consumir a ese pueblo con fuego. Muchas veces, hermanos, nosotros con nuestra actitud hacemos enojar a nuestro Dios. Sí, Señor. Eso fue lo que le pasó a este hombre, pero él pudo reconocer. Él dijo: en cuanto a mí, el acercarme a Dios
está el bien. Amén. El bien no está en las riquezas. El bien no está en la abundancia material. Ahí no está el bien. El amor al dinero, dice la Biblia, la raíz de todos los males. A veces anhelamos, hermano, el dinero más que a Dios. A veces anhelamos los bienes materiales más que a Dios. Y muchas veces abandonamos a Dios por los bienes materiales. Abandonamos a Dios por el dinero. Y nos volvemos, como dice la Biblia, nos volvemos torpes y nos volvemos insensatos. Eso es lo que pasa, hermano. Pero gracias a Dios que su presencia se manifiesta en su templo. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios que su presencia se manifiesta en su casa y que hay esperanza. Aleluya. Hay esperanza, hermano, para aquel que viene a la casa de Dios. Aleluya. Para que su entendimiento se abra, para que su entendimiento pueda aprender Sí, Señor. que el mundo es pasajero, que las cosas del mundo pasan, que las cosas del mundo son vanidad, que lo único bueno está en los caminos de Dios. Por eso dice el salmista al terminar el salmo, dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a mí, yo no sé en cuanto a usted, hermano. Yo no sé si usted puede decir igual que el salmista, en cuanto a mí, porque yo le voy a dar cuentas a Dios por mi vida. Le voy a dar cuentas a Dios lo que hice cada día. Si me mantuve firme o si renegué de Dios. Señor. Si me mantuve firme o porque no me dio lo que quería, abandoné a Dios. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén. Y él dice: he puesto a Jehová el Señor mi esperanza. Sí, Señor. ¿Cuál es tu esperanza, amado hermano? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Una casa nueva? ¿Es un mejor trabajo? ¿Es una mejor salud? ¿Es un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos? ¿Cuál es tu esperanza? Nuestra esperanza debe ser el Señor. Gloria a Dios. Nuestra esperanza debe ser Jehová, poner nuestra confianza completamente en Él. Amén. Para no decir como el salmista tuvo que testificar: por poco se resbalaron mis pies, por poco me aparté de tu camino, casi un poquito más y te negaba, Señor. Pero gracias a Dios que pude entrar a tu templo Aleluya. Sí, y me di Señor. cuenta que era un bobo. Me di cuenta que era torpe y me pude arrepentir a tiempo. Así que, hermano, en cuanto a usted, ¿qué es bueno? Acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Vamos a orar, amado.